En el presente video vamos a estudiar el concepto de grado, construcción de ángulos, ángulo central, la construcción del número pi, el concepto de longitud de circunferencia, el concepto de longitud de arco y por supuesto lo veremos a través de algunos ejemplos. Empecemos por recordar que la unidad fundamental para medir ángulos se llama grado sexagesimal y resulta de una de 360 partes en que se ha dividido la circunferencia. Es decir, que un grado es la 360ª parte de una circunferencia. Cabe anotar que cuando la rotación para construir un ángulo es antihorario, su medida es positiva. Cuando la rotación es en sentido horario, entonces la medida del ángulo se considera negativa. Vamos a mirar algunos ejemplos. Vamos a construir un ángulo de 70 grados. Para ello, lo primero que hacemos es dibujar la semirrecta que representa el lado inicial del ángulo. Luego ubicamos el transportador de tal manera que su centro coincida con el origen de la semirrecta, que a la vez es el vértice del ángulo que vamos a construir. Luego rotamos en sentido antihorario los 70 grados que se requieren y por allí trazamos el lado final del ángulo. Ahora vamos a construir un ángulo de menos 200 grados. El procedimiento es exactamente el mismo, lo que cambia es la rotación. En esta ocasión lo haremos en sentido horario, ya que se nos ha solicitado la medida de un ángulo negativo. Algunos elementos de una circunferencia son el radio, que es la medida que va del centro a la circunferencia. Una cuerda, que es un segmento cuyos extremos pertenecen a la circunferencia. Y el diámetro, que también es una cuerda que pasa justo por el centro y cuya medida es el doble del radio. Un ángulo central es aquel que tiene su vértice exactamente en el centro de la circunferencia y sus lados quedan determinados por dos radios de la misma. Para encontrar el valor del número pi, tomemos un objeto cilíndrico al cual le medimos el diámetro a una de sus caras circulares y también su contorno circular. Luego obtenemos la razón entre dicho perímetro y el diámetro. El número pi es una constante universal irracional que se obtiene al dividir la longitud de la circunferencia por su respectivo diámetro, que también es equivalente a que si dividiéramos la longitud de la circunferencia entre el doble de su radio. Por lo tanto, al despejar de la expresión obtenida L, tenemos que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi r. Esta expresión nos permite encontrar la longitud de cualquier circunferencia a partir de su radio o de su diámetro. Una rueda tiene 21 centímetros de radio. Calcular A. ¿Cuánto avanza la rueda cuando da una vuelta? B. ¿Qué distancia recorrerá la rueda cuando ha dado 27 vueltas? Expresar la respuesta en metros. C. ¿Cuántas vueltas deberá dar la rueda para que avance 1325 metros? Primero que todo, vamos a ver la siguiente animación. En esta animación podemos apreciar que cuando la rueda da una vuelta, entonces se desplaza el equivalente a la longitud de su circunferencia. El problema nos da como dato 21 centímetros de radio, que al pasarlo a metros nos resulta 0,21. Luego reemplazamos este valor en la expresión 2πr y al efectuar los cálculos obtenemos que la longitud de la circunferencia es igual a 1,32 metros y esto es equivalente a la distancia que recorre por cada vuelta que da. Para encontrar la distancia que ha recorrido la rueda al girar 27 veces, basta multiplicar este valor por 1,32 que nos dio la longitud de la circunferencia.
dándonos como resultado 35.64 metros. Es decir, que la rueda al girar 27 veces recorre una distancia de 35.64 metros. Y por último, para encontrar el número de vueltas que debe dar la rueda para avanzar 1325 metros, basta con dividir este número entre la longitud de la circunferencia, es decir, 1325 metros dividido 1.32 metros nos da 1003.78. Podemos aproximar y decir que la rueda da 1003 vueltas para avanzar 1325 metros. La longitud de arco se define como una fracción de la longitud de la circunferencia y su medida depende de la medida del ángulo central que lo determina. Vamos a representar la medida de un arco mediante la variable s, de tal manera que puede calcularse mediante la expresión 2πr por θ dividido entre 360 grados. Cabe aclarar que la medida de θ debe estar expresada en grados. Vamos a pasar a un ejemplo. Un faro barre con su luz un ángulo plano de 45 grados. Si el alcance máximo del faro es de 8 kilómetros, ¿cuál es la longitud máxima en metros del arco correspondiente? En esta animación se recrea la situación del problema. Puede apreciarse que la luz origina una figura geométrica llamada sector circular. En este sector podemos distinguir el arco, el radio y el ángulo central. Pasemos ahora sí a resolver el problema. Como se trata del cálculo de un arco de circunferencia, entonces debemos hacerlo mediante la expresión 2πr por θ dividido 360 grados. Entonces reemplazamos el valor del radio de 8 kilómetros y el valor de θ 45 grados en dicha expresión y al efectuar los cálculos obtenemos 6.28 kilómetros, que corresponde a la máxima longitud del arco determinado por la luz del faro. De esta manera terminamos este problema. Y de esta manera también concluyo el presente video. Espero que sea útil para sus aprendizajes y recuerden cualquier inquietud hacérmela saber el día del encuentro virtual. Felicidades.